Ahí está, funcionó, qué bueno. Vale, el día de hoy, bueno, obviamente supongo que ya no avanzaron nada, ¿verdad? Entonces, 22 del 2. Ya. ¿Están ahí? Bueno. A ver, primero comenzamos directamente con dudas. ¿Alguien tiene alguna duda sobre algo que no le haya funcionado? Algo que no esté pudiendo hacer, porque me llegaron ayer varios mensajes, pero como yo también tenía parcial el día de hoy, entonces estaba más que todo estudiando y no pude responderles mucho. A unos cuantos sí logré responder, pero unos cuantos me quedaron pendientes. Ah, antes una noticia que los va a alegrar, ya que el examen se ha pospuesto hasta mañana, entonces si quieren la práctica se los aumento tiempo. Lo vamos a poner hasta... es este. Práctica auxiliatura. Y la vamos a editar. Ahora es cuando borro la tarea sin querer y... a ver, vamos a ponerlo hasta las... ¿qué hora quieren? ¿8? Está bien, 8. Vale, está bien, 8, ¿no? Toda la tarde van a tener. No es una práctica muy parecida a ejercicios del examen, obviamente más sencillo. Entonces, no hay la excusa de que estaba estudiando porque esto les puede servir para estudiar. Y bueno, ya hasta las 8 están sobrados de tiempo. La práctica Es... es como tipo examen, ¿no? A ver, lo malo de... que... no lo malo, ¿no? Pero los exámenes de la Lisa Leti son impredecibles. Cada uno es bastante diferente al anterior. Obviamente es respecto al temario, ¿no? Pero algo parecido al examen puede entrar respecto a Similar. objetos. Pero les sirve para practicar un poco lo que es interacción entre objetos, constructores, un poco ideárselas para solucionar algunos problemas. Así que les va a servir. Yo les recomiendo que hagan eso ahorita porque ya saben, no necesitan herencia, que es lo que ahorita más les está costando. Entonces hagan eso y ya después de eso repasen todo lo que les falta y lo que no pueden. Ok, ya que está la práctica, eso quería modificarlo. ¿Alguna duda? En vano hicimos una despedida tan emotiva el sábado. En teoría ya no teníamos que pasar, pero no se preocupen, aquí estamos para servirles. ¿Alguna duda? ¿Algo en específico? Sí, yo tenía unas dudas respecto a la práctica que usted nos dejó en la parte de hacer el método de prestar libro. Ya. A ver. Vamos a hacernos una clase de administrador. Administrador biblioteca. Deme un segundito que voy a cerrar mi puerta porque si no se van a escuchar mucha bulla. Deme un segundo. Ya volví. Por casualidad, antes de empezar, no se escucha la música de fondo porque hay un vecino que está poniendo muy buena música, pero no quisiera que eso les moleste, sino ahorita veo como hacer un poco más de silencio. No creo, ¿no? Se escucha bajito. Me parece que nadie está... Bueno, para la práctica tendrán, supongo, una clase libro, ¿no? Donde tendrán todos sus atributos, bla, 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 bla. El método prestar libro, no lo voy a hacer, obviamente, porque si no sería una respuesta regalada, pero les voy a dar una idea. Pueden tener un método public libro, prestar, el cual va a recibir un ID, ID, tú buscas el libro con dicho ID, ID. Si no lo encuentras,
como solución podrías devolver un null. Puedes hacer esto, return null. ¿Qué significa eso? Que no estás devolviendo nada. Entonces podría ser como tu respuesta en caso de que, digamos, yo pido un libro de ID 1000 y no existe ese libro. Entonces si no lo encuentras, puedes devolver un null. Null con L. Si lo encuentras, ¿qué harías? Aquí está. Devuelves el libro. Devuelves el objeto. Y ya. Con eso sería todo. Ahora tú ya verás cómo buscar el libro por su ID. Cómo pedirás el libro. No sé si lo tendrás en un array, en una lista. Pero eso ya hemos visto. Entonces pides el libro. Si lo encuentras, me lo devuelves en un return. Si no lo encuentras, puedes devolver un null. O puedes devolver un libro. O sea, puedes crear un libro. Aux igual a new libro, el cual esté vacío. O sea, el constructor por defecto. Y haces un return de ese aux. Pero sería mejor que devuelvas el null. ¿Ok? ¿Se entiende mejor o había otra duda tal vez un poco más específica de algo que no estabas pudiendo? No, sí, esa era mi duda. Es que no sabía qué cosa tenía que devolvernos el método. Pero ya está claro, gracias. Nada, no te preocupes. Entonces, lo ideal sería que devuelvan el libro entero. Sí, el método de mostrar los libros disponibles solo tiene que mostrar los nombres, no los libros, porque si quisieran devolver 3 libros, recuerdan que teníamos el problema. Vamos a hacer mostrar libros. Entonces, si tú quisieras devolver los 3 libros, ¿qué era? No, el de mostrar libros disponibles. ¿Hay un método para eso? Que yo recuerde, no había uno donde mostraba todos los libros disponibles. Sería interesante que hagas un método en el cual podrás imprimir en pantalla, digamos, los nombres de todos los libros con el system.out.println. Podrás hacerlo, donde en terminal se vayan imprimiendo los nombres de todos los libros que hay. Pero no te confundas con el método buscar libro, en el cual yo le doy, vamos a checar porque para no decirles algo que tal vez los confunda, quiero leer bien qué es lo que pedía. Que yo recuerde, no había un método para mostrar todos los nombres de los libros. Había uno que era para buscar. Aquí está. A ver. Sí, un libro por su nombre. Entonces, tú haces... El de mostrar libros no existe uno donde se muestren todos los libros. Como te digo, sería algo bastante interesante que lo hagas. Pero el de buscar libros tienes que devolver el ID. Entonces va a ser buscar. Tú recibes por aquí el nombre, string nombre, y vas comparando en tu lista de libros. Si encuentras un libro con este nombre, devuelves su ID, haces un return de su ID. Si no lo encuentras, puedes devolver un -1, ¿verdad? Porque no existe el ID -1, esto significaría que no existe el libro. ¿Ok? Dentro de registrar los libros que prestaron, debemos devolver el título de los libros que se prestaron. A ver, lo vamos a checar. Registrar nuevos libros. No es necesario que registres los nombres. Ahora, tú ya para hallar tu solución verás cómo haces eso, ¿no? Tú tal vez veas conveniente registrar el libro porque tal vez luego necesitas, bueno, en el ejercicio no les doy el método que va a ser devolver el libro, ¿no? En el cual, digamos, la persona va con el libro y se lo devuelve a la biblioteca, entonces tú tendrías que volver a integrar ese libro a tu lista de libros disponibles. Como no les pides el ejercicio, no sería tal vez necesario que guarden una lista aparte con los libros prestados, pero sería algo interesante pensando un poco más a futuro, ¿no? Porque no es lo mismo un libro prestado que un libro eliminado. Entonces tengan cuidado con eso, pero es un poco más a su creatividad. Si tú ves que es necesario mantener una lista aparte, algo así, ok, entonces puedes simplemente tener un contador, y si tú quieres puedes tener una lista aparte con tal vez los libros, tal vez los nombres de los libros prestados. Tú puedes crear tus propios métodos a forma de practicar sobre los que ya les está pidiendo la práctica.
Si hace más métodos, cosas aparte de su creatividad que no están en la práctica, obviamente se toma en cuenta y por si alguno que era obligatorio les falla, pero hicieron uno ustedes mismos algo interesante, pues se toma en cuenta eso. ¿Por qué no compila? Ah, me falta aquí un return. Okay. ¿Alguna otra duda? ¿Por qué no quiere compilar? Ahí está. Sí se está grabando, sí se está grabando. Ya voy a ver que se esté grabando la pantalla correcta, sí. ¿Alguna otra duda? Algo tal vez ya de, no solo de la práctica, sino de herencia en general, algo que he intentado hacer y no pudieron. Auxi, yo tengo una duda sobre herencia. ¿Cómo hago para cambiar el valor de su atributo de la clase que me está heredando? Ok, vamos a hacer entonces una clase padre. Vamos a hacer un ejemplo genérico, ok. Esto significa que pueden aplicarlo, en teoría debería funcionar en cualquier clase. Padre e hijo, ¿verdad? Esto ya lo hemos visto. Hay varias formas, tú escoges la que más te guste. Pero obviamente lo vamos a hacer de forma correcta. ¿A qué me refiero con esto? Muy fácil sería ponerle public a la clase, a la variable del padre, entonces cualquiera la puede modificar, pero en programación orientada a objetos eso sería incorrecto, ¿verdad? No podemos hacer eso. O también puedes ponerle static, cosas así, que si bien solucionan el problema no son lo correcto, así que te voy a mostrar algo que puede ser válido. Tenemos la herencia, ¿verdad? El padre que no tiene nada y el hijo que peor no tiene nada. Vamos a tener que un padre tiene int dinero, algo al azar, ¿ok? ¿Qué dijimos antes? Que siempre tiene que ser tipo privado, ¿verdad? Private int. Entonces aquí tenemos el hijo, vamos a hacer constructores a ver cuál va a recibir un int dinero y vamos a hacer un dis.dinero, va a ser igual a dinero y ya está. Si yo quisiera, por ejemplo, tengamos un método public void modificar dinero padre, ¿verdad? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Por qué me marca error? Porque no tengo el constructor, entonces lo vamos a hacer rápido. Public hijo, vamos a tener int dinero y aquí vamos a hacer super y le vamos a dar el dinero. Ya está. Ahora, como dijimos anteriormente, el padre tiene un atributo, ¿verdad? El cual es dinero. En teoría, como ya vimos antes, su hijo debería heredar este atributo. Entonces debería poder usarlo. Y si yo hiciera dinero igual a, no sé, le vamos a decir lo que había antes, más 1000, debería funcionar. ¿Por qué no funciona? Me dice la clase del padre tiene acceso privado. Es por eso que nosotros tenemos que poner protected. ¿Qué es lo que hace protected? Es un private para todas las demás clases. ¿Qué significa eso? Que a la variable dinero no pueden acceder a esta clase, no pueden acceder a esta. Pero la diferencia con un private es que es pública para sus hijos. ¿Qué significa eso? Que sus hijos pueden acceder a esa variable. Entonces ya está. Ahora, solo simplemente pones el nombre, el cual era la variable del padre, y la puedes modificar. ¿Qué pasaría si se diera el caso de que tu hijo también tiene una variable dinero? Private dinero. Y exactamente con el mismo nombre. Algo súper rebuscado, pero puede pasar. Ahí sí tendrías que decirle a cuál de las dos te estás refiriendo. ¿Cuál es la del padre? Super.dinero. ¿Cuál es la del hijo? Solo dinero. ¿Ok? Esto me marca error porque no. Super.dinero int aux 2. ¿Ok? Si tu hijo y tu padre tienen los dos una misma variable con el mismo nombre en los atributos, no sería correcto, pero si llegara a pasar, tienes que decirle específicamente a Java con la palabra super. Cuando pones super es la variable del padre, o sea esta. Cuando no pones super te refieres a esta variable. Pero si no tienes no es el caso, entonces borras esto tranquilamente y solo escribiendo el nombre de la variable puedes acceder a ella. Pero ten cuidado de que sea protected, porque si es private has visto que no me dejaba.
Y así, suponiendo, digamos, que mi padre tuviera dos variables, dos atributos, y al momento de hacer su constructor del hijo, solo, digamos, construyo con uno de sus ah, variables del padre, la otra variable, digamos, que se inicializa por defecto, en cero. Ya. ¿Cómo hago para acceder a esa otra variable que no accedo con el constructor? Eh, por si acaso, a eso ten en detalle. Cuando digo dinero, no me estoy refiriendo a esta. Este le puedo poner din, ¿no? ¿Ok? Din, dinero, no está haciendo referencia a esta variable, está haciendo referencia a esta. Entonces, si como tú dices, tuvieras dos protected, no sé, le vamos a decir int apellido, int ID, ¿ok? Y vamos a decir que cualquier persona que se inicie va a tener un ID de 0, ¿ok? Eso que pasaría lo que tú me dijiste, ¿verdad? Es una variable por defecto que se está inicializando en el padre. ¿Cómo accedería el hijo? Simplemente con ID. Igual a ID. Más, no sé, lo que quieras, 100 por ejemplo. Y ya está. Accedido a la variable del padre. Ten cuidado con eso. Cuando tú estás hablando acá de dinero, por ejemplo, no hablas de esta variable. Esta variable nace acá y muere acá, cuando termina este método. Eso significa que fuera de este método, la variable din no existe. Solo existe para este método. Cuando tú escribes dinero, Java busca primero en este método y dice, no existe ninguna variable dinero, entonces buscaré en la clase. Busca en la clase y dice, no existe ningún atributo dinero, ¿verdad? Que aquí podría haber un atributo dinero, pero dice Java, no existe, entonces buscaré en el padre. Y Java comienza a buscar acá, en sus atributos del padre, y encuentra dinero. Entonces usa esta variable. Ok, ten cuidado con eso. No olvides que una variable que entra por parámetro acá muere al terminar el método. Ya no existe para otros. Por eso es que si entras una variable por método y quieres usarla en otro, a veces tienes que guardarlo en un atributo o pasárselo por parámetro. ¿Ok? Sí, les estoy entendiendo. Gracias, Aus. No te preocupes. Tenga mucho cuidado. Ayer varias personas me preguntaron justamente eso. Nunca se olviden que una variable que entra por parámetro muere apenas termina el método. No existe para la clase, no existe para los demás. ¿Ok? Tengan cuidado. Es como una cascadita. Lo que está hasta aquí arriba existe para todo lo de abajo. ¿Ok? O si fíjense en las llaves. Esto les da una buena idea de quiénes pueden usar sus variables. Escuchen bien lo que les voy a decir, porque va a sonar un poco confuso, pero esto se aplica para cualquier variable. Dentro de unas llaves, por ejemplo esta aquí abre, ¿no ve? Y aquí cierra. Cualquier variable que exista se puede utilizar dentro de las llaves y dentro de cualquier método o llaves que se encuentren dentro. ¿Qué significa eso? ¿Ver? Aquí tenemos una llave, por ejemplo, padre, o una llave mayor, la llave de toda la clase. ¿Qué significa eso? Que las variables que estén entre estas dos llaves la pueden utilizar todos hacia adentro. ¿Qué significa eso? Pueden utilizarlo estos. Y si yo, por ejemplo, tuviera un if, vamos a crear aquí un if, nada más como ejemplo, true. Vamos a crear aquí un int aux. ¿Qué significa eso? Que estas llaves pueden usar estas variables, pero no al revés. Tengan cuidado de eso. ¿Qué significa eso? Que de afuera hacia adentro pueden usarse como en cascadita, pero aux puede ser usado por padre, ¿verdad? Pero ¿qué significa eso? Que cuando acabe esto, aux se ha creado dentro de estas llaves, afuera no la puedes utilizar. Me marca error. ¿Por qué? Porque como lo que les dije, esta variable se ha creado dentro de estas llaves, cuando se cierran las llaves, muere. Y por eso me dice la variable no existe. Esta variable se ha creado acá, dentro de estas llaves, todas las llaves que estén hacia adentro, el del if, por ejemplo aquí puedo hacer dinero, igual a dinero más 5, pueden utilizar esta variable. La del ID también, igual a ID más 5. Pero no hacia afuera. Esta variable que se ha creado aquí adentro, dentro de estas llaves, no la pueden usar los que están hacia arriba. No puede usarla esta, no puede usarla esta. ¿Ok? Recuerden bien eso. Una variable declarada dentro de dos llaves muere al finalizar la llave. ¿Se entiende bien eso o hay dudas?
Por eso es que muchas veces algunos declaran una variable dentro de un if y cuando quieren devolverlo les marca error porque dicen return no encuentra la variable y no saben qué está pasando y me escriben, ¿no? A veces no sé qué pasa y ya pues ahí les explico es ese detalle. Tengan mucho cuidado, ¿ok? Parece rebuscado, pero se van a dar cuenta con el tiempo que no lo es. Es bastante lógico en realidad. Este es como un mundito, ¿verdad? Un mundito pequeño. Tiene sus propias cosas que puede acceder a las de afuera, pero las de afuera no pueden acceder a las de aquí adentro. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Es momento de que pregunten sus últimas dudas porque recuerden que hoy sí es última clase. sin falta. Sí, yo tengo una duda. En su trabajo que dio, yo puse como atributo boolean prestado para saber si estaba prestado o no. Ya. Y desde la clase biblioteca, más o menos preguntar libro por libro si estaba prestado y si es así, que si es que se ha prestado, si está prestado, más o menos que me marque y me devuelva los títulos. ¿Cómo podría ser eso de que me devuelva los títulos usando el atributo boolean prestado? Ok, entiendo. Y es una muy buena solución. La que voy a comentar esto para que me deje compilar. Lo que tú hiciste, si no te entendí mal, es que puedes tener, digamos que una lista con los libros, ¿no? Aquí vamos a ponernos ficticiamente lista de libros. Y tú dijiste, a ver, ¿cómo puedo tener un control de libros prestados y libros no prestados? Tú dijiste, a ver, aumentaré una variable en libro, la cual sea boolean prestado, ¿no? Y ya está, espera, esto vamos a hacer un poquito mejor para que se entienda más. Boolean prestado. Ya está. Entonces, así puedes tener tu lista, el administrador de bibliotecas de libros, sin necesidad de eliminarlos o cambiar de lista, ¿verdad? Porque cuando quieres, por ejemplo, prestar un libro, ves si existe el libro y si existe, a la vez verifica si es que no está prestado ya. Ahora, ¿cómo mostrar los nombres de todos los libros prestados? Podrías hacerlo así. Public void libros prestados. Lista. Sería un método que no recibe ningún parámetro, ¿verdad? No necesitas nada. ¿Y qué podrías hacer? Un for iterando, vamos a hacerlo en comentarios, iterar la lista donde estén tus libros. ¿Ok? Entonces comienzas a iterar uno por uno y ves si el libro está prestado, sacas su nombre, ¿no? Sacas su nombre. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo devolvemos, verdad, ese título? Una solución sería, si quieres, hacerlo con el system.out.print. Entonces haces un system.out.println del nombre que has encontrado. Obviamente tiene que estar en la categoría de libros prestados. Y cuando hagas esto se va a abrir una terminal, esta, a ver si la podemos ver. Espero que era control T. No. Compile en Tools. No encuentro la terminal, la vamos a llamar de forma casera. System.out.print. Entonces, cuando System.out.print, ¿por qué no me deja hacer esto? Ah, claro, tengo que darle algo para imprimir. Ok, entonces, cuando tú comiences a imprimir, aquí era mostrar libros, no, era... Por algún motivo no se quiere abrir la terminal. Bueno, se va a abrir un recuadro blanco donde se van a ver las cosas que estás imprimiendo, ¿ok? Vas a tener que creer en mí porque no abre la terminal.
Entonces, una solución es esa, y vas imprimiendo uno tras de otro los nombres de los libros. La otra solución sería que crees un string respuesta, y tú vas a tener, por ejemplo, un string dentro del ciclo, ¿verdad? Tu ciclo. Vas a ir viendo. Si encuentras un nombre, string, nombre, lo que harías sería respuesta igual a respuestas de lo que tenías antes, más un salto de línea, más el nombre que acabas de encontrar. ¿Qué va a hacer esto? Que se vaya haciendo como un string, un bloque, donde en cada línea se va a colocar el libro que hayas encontrado. Y después haces un return de la respuesta. Y ya está. Otra solución sería que crees un array list de tipo string que va a ser nombres. Entonces tú cada vez que hayas un nombre le haces un nombres.add el nombre que has encontrado, y cuando termines de iterar todos los nombres los que hayas encontrado le haces un return de tu array list completo. Lo puedes devolver tranquilamente, eso ya lo vimos. Entonces aquí pondrías en lugar de, depende de tu respuesta, ¿no? Si vas a imprimir, void. Si vas a devolver una cadena, string. Si vas a devolver un array list, bueno, pones array list de tipo string y ya está. Me marca error porque no importó la clase, así que ya está. Cualquiera de esas es totalmente válida, depende de ti y la que más te guste. Voy a poner void para que no marque error. ¿Quedó claro o hay alguna duda, que tal vez algo que no entendiste? No, está claro, Auxi, gracias. No te preocupes. Muchas veces, y esto es algo que tiene que quedar bastante claro, no se les va a dar toda la información, no porque de flojera escribirlo o porque no seamos muy detallistas, sino porque es parte de ustedes, de su creatividad, de encontrar soluciones a esos huecos que faltan en las instrucciones, ¿verdad? Ahora sí se les pone, ¿no? Específicamente hacer esto, haz esto, haz esto, pero luego mientras vayan avanzando ya no les van a decir cómo hacer, sino simplemente qué quieren que les entreguen. Entonces a ellos les va a dar igual si tú devuelves un array list, un string, un void, es tu solución y tú verás cómo la haces. Entonces ahí es un poco la creatividad de cada uno, cómo encontrar una solución. Es parte también de la práctica eso, que esos vacíos que nos explica muy bien, cada uno sea capaz de, con su creatividad, ver cómo lo llena. A ver, ahora si tengo el array list de un objeto, ¿cómo puedo crear un array list con algún atributo de ese objeto? ¿Te refieres a, por ejemplo, tener, a ver, vamos a hacernos aquí otro, no sé, vamos a hacernos aquí cubo, ok, vamos a hacernos un objeto ficticio. Digamos que tienes un cubo, el cual va a tener, no sé, int, un cubo, que puede tener un cubo lado, listo. Estoy inventando, así no tiene sentido, pero es simplemente para el ejemplo. Entonces tú tienes un array list, vamos a hacernos aquí una clase de ejemplo. Adiós a todo esto, adiós a todo esto, y vamos a hacer aquí public void array le vamos a decir. Entonces tú tienes tu array list de un objeto, ¿no? Tu array list de tipo cubo, y vamos a decir cubitos, cubos. Si no, no va a dejar hacer sus métodos, que de una vez lo inicializaré. Array list. Ya. Hay que importar la clase, ya está. Entonces, tú tienes tu array list, me has dicho, de un objeto, ¿verdad? Nos hemos creado el objeto cubo, nada más para el ejemplo. ¿Cómo puedo crear un array list con algún atributo de ese objeto? ¿Te refieres a, por ejemplo, hacer un array list de tipo, ¿qué tenía el cubo? Tenía int lado, entonces de tipo integer, ¿cuál va a ser lados? Igual a new array list. Y ya está. Entonces, lo que harías, digamos, serían los atributos del cubo, los irías pasando a este array list, ¿verdad? Solo tiene uno. Entonces haríamos, puede ser un ciclo for, donde int igual a
0, mientras y sea menor que cubos.size y más. Entonces lo que haría sería lados.add cubos.get de la posición y. Y ya está. Pero ok, ya estoy viendo cuál es el problema. Tendrás que hacer un int out, por ejemplo, el cual va a ser igual a cubos.get de la posición y y aquí sería, por ejemplo, get lado, ¿verdad? Tendrás que tener tu método get lado. Una vez que hagas eso, luego harías un lados.add out y ya está. Irías sacando un atributo de los cubos uno por uno con el ciclo for. Irías sacando su atributo, el getLado en este caso, y lo irías añadiendo a otra lista. ¿Era eso a lo que te referías o era algo parecido? Entonces está escribiendo el getLado, wait, public int getLado, return lado. Ok, para que ya me marque, ya me compile. Y ya está, con eso podrías hacerlo. Ahora, si quisieras un array list, no sé, si por ejemplo tu objeto tuviera dos atributos, lado y no sé, base, quisieras hacer un array list con ambos, allá sería un poco más complejo, ¿verdad? Tendrías que tener, por ejemplo, una nueva estructura par. Ya eso es un poco más rebuscado, no tendrá mucho sentido, pero puede existir una solución. ¿Alguna otra duda? ¿Algo que quisieran tal vez que no han entendido? Tengo la lista del objeto y luego utilizo el remove para quitarlo. Sí. Ok. Me estoy trabando. Un problema que tuvieron muchos es cómo elimino objetos, ¿verdad? Porque vamos a checar si el lados.remove. Hay el remove por ID, digo por posición con el int. Entonces con esto tú tendrás que hacer un ciclo for, encuentras la posición y luego le dirías remove esa posición. ¿Cómo eliminas un objeto sin el índice? Hay una forma que ahorita les voy a mostrar, pero antes de que me desvíe te responderé primero tu duda. Sí, puedes hacer esto, mira, te voy a mostrar. Si tú haces, por ejemplo, lados.remove, digamos que tenemos el índice y es 5. Cuando tú usas el método remove, si leemos acá, ¿qué nos dice? Remueve el elemento de la posición específica en la lista. Mueve cualquiera de los elementos que están a la derecha hacia la izquierda. ¿Y qué nos dice? Hay un return que te dice el elemento que ha sido removido de la lista. ¿Qué significa eso? Y cuando tú haces un remove, puedes hacer esto. Este lado es de tipo integer, puedes hacer integer aux 2 igual a lados.remove. El elemento, el objeto se está removiendo de la lista y tú lo estás guardando en esta variable. Puede ser que tú lo utilices, no sé, para añadirlo a otra lista. Ya eso depende de qué quieras hacer, pero tengan en cuenta eso. Ahora no es necesario siempre guardar el lado, pueden hacer simplemente lados.remove, le pueden decir la posición que quieran y el elemento se va a eliminar si es que no necesitan guardarlo. Como les digo, puede darse el caso de que necesiten el objeto eliminarlo, guardarlo. Recuerden que el remove, antes de eliminar el objeto, te lo devuelve. Entonces tú puedes guardarlo en una variable y ya de ahí tú ves qué haces. Ahora, si esto lo puedes añadir a otra lista, claro, tú puedes hacer, ya está guardado en esta variable. Si tienes otra lista, tranquilamente le haces mi otra lista
lista.add y el objeto que acabas de sacar. Ok, entonces sí se puede. Si está dentro de un ciclo, por favor, se guardarían todos los lados. Sí, claro, porque iterarías entre todos los cubos, ¿verdad? Porque le está diciendo que parte en 0 y termine en el tamaño de tu arreglo de cubos. Entonces tu ciclo estaría iterando todos los cubos disponibles en este array list, y con estas dos líneas estarías pidiendo uno por uno su lado y lo estarías guardando en otra lista. Entonces sí se guardaría en todos los lados. ¿Se entendió? ¿O tienes otra duda? ¿Alguna otra duda? Que si tienen, no importa si tienen 20 dudas, pregunten todas porque tenemos tiempo. Y ya mañana es su parcial, entonces es importante que mañana vayan sin dudas. ¿Cómo se elimina un objeto de una array list sin el índice? Hay una forma. Aquí mismo lo vamos a hacer. Public void elim. Cuando tú quieres eliminar un objeto con el remove, vamos a copiarnos esto, pero lo vamos a hacer de tipo, vamos a quedar con la que se integre. Si tú quisieras eliminar un objeto de esta lista pero no tienes el índice, una solución sería que tú tendrías que tener el objeto, no sé, out igual a lados.get de la posición 5, digamos. Tendrás que decirle lados.remove y tendrás que decirle el objeto que quieres que eliminar. Es como si le mostraras le dijeras, mira, este es el objeto que quiero que busques en la lista y cuando lo encuentras me lo eliminas. Obviamente esto no tiene mucho sentido, ¿no? Si ya estoy pidiendo el índice 5, directamente le estoy diciendo un remove, entonces para eso simplemente pone aquí 5, ¿verdad? Ok, pero lo que voy con esto es que para eliminar por objeto, o sea, el método remove con un objeto, tienen que indicarle explícitamente el objeto que van a querer eliminar. No sirve que ambos tengan los mismos atributos. Pueden ser dos cubos con los mismos atributos, no los va a eliminar. Tiene que ser el objeto mismo. Entonces, ¿cómo pueden hacer esto? Por ejemplo, en un ciclo for. Bueno, una vez que obtienen el objeto, no tiene mucho sentido el ciclo for. Cuando tienen el objeto es como si le mostraran y le dijeran, este es el objeto que quiero que elimines. Es una alternativa, ok, pero si no entiende muy bien, con el índice es más que suficiente. ¿Alguna otra duda? ¿Algo que no entiendan tal vez? La suma entre dos array lists si son números. Ahí depende un poco. Quisieras, por ejemplo, que tienes dos array lists, por ejemplo, array 1, array 2, y tengas un array 3 donde en cada posición se sume, digamos, esta posición más esta posición se guarda en esta posición, ¿verdad? ¿Cuál sería el problema? Que sí, pues tendrían que ser exactamente del mismo tamaño, el array list con el array list 2. Si no son del mismo tamaño, el problema es que cuando llegues, por ejemplo, digamos que son así, ¿ok? Para no complicarnos la vida. Entonces, si tú quieres sumar este con este, se suman tranquilamente y se ponen acá. Pero cuando llegues a este índice, te va a marcar error porque no existe y ya va a fallar tu método. Entonces tendrás que tener cuidado de que ambos sean del mismo tamaño sí o sí. Y si es que no son del mismo tamaño y sí o sí quieres hacer una suma, entonces podrás tener un contador. Ya es un poco tu creatividad, ¿no? Pero digamos que cuando llegues al tamaño máximo del más pequeño, pares tu ciclo, la forma en que estés sumando y simplemente copies estos valores al siguiente. ¿Ok? Son alternativas.
Sí, tendrías que primero verificar que sean del mismo tamaño para poder hacer la suma, ¿no? Ahora, por si acaso, no se puede hacer array 1 más array 2, ¿no? Esto va a fallar. Tú tienes que iterar en los valores, pedir uno por posiciones e irlas sumando para guardarlas acá. La ventaja es que todo lo puedes hacer en un mismo ciclo, ¿verdad? Porque esta va a ser la posición 0 y la posición 0 de los tres al mismo tiempo. Avanzas 1, va a ser la posición 1, la posición 1 y la posición 1 de los tres al mismo tiempo. Entonces puedes hacerlo todo en un mismo arreglo, digo, en un mismo ciclo. Y ya, ahí tú depende cómo lo quieras hacer. Si puedes añadir una condicional donde preguntes, ¿son del mismo tamaño? Hago mi método, si no, no. Vale, se podría manejar en vez de nombres a números los libros. ¿Cómo sería eso? No entiendo muy bien. En lugar de que tengan el atributo el libro título, porque no tienen nombre, no tienen título los libros. En lugar de eso, manejar un número, ¿o cómo sería eso? Sí, manejar en números con una letra de abecedario también sería, para en vez de manejar el título, ya con números sería. ¿Sería bien eso o no? Para tu ID podría ser, ¿ok? Para el título del libro, no, digamos, el título del libro tiene que ser el nombre del libro, no podría ser La Divina Comedia, no sé, 100 años de soledad, El Quijote, etc. Para el ID, recordemos que es único, sí podrías hacerlo, y ahí podrías hacer uno que sea un carácter para cada ID, no necesariamente tiene que ser un número, ¿no? La condición del ID es que el ID sea único para cada uno. Tú puedes hacer, digamos, un ID para uno que sea A, para el otro B, C, D, E, a todo el abecedario, se te acaba el abecedario y el siguiente sería AA, AB, AC y así, digamos. Eso ya depende de ti, no necesariamente el ID tiene que ser un número. Pero el nombre del libro, el título, sí lo tiene que ser, no tiene que ser el nombre específico del libro. Tiene que ser un string, sí o sí. Si tuviera que comparar los nombres dentro de una array list y buscar ese nombre en una array list, pues lo harías todo en un ciclo. ¿Qué vamos a hacer? La búsqueda es bastante sencilla. Bueno, hay métodos infinitos de búsqueda, hay unos que son extremadamente avanzados, pero ustedes hagan la búsqueda sencilla, la cual es en todo el arreglo. Tú tienes un nombre, string nombre, entonces tú vas a un ciclo, iteras en todos los elementos de la lista. En cada elemento le pides el nombre una vez y comparas, ¿no? Comparas el nombre que has pedido con el nombre que estás buscando. Una vez lo encuentras, terminas tu ciclo, ¿no? Si lo encuentras, si son iguales, termina ciclo. Si son diferentes, pasas al siguiente. Entonces, ¿cómo sería? Recibes un nombre, ¿verdad?, el que quieres buscar, iteras entre todos los elementos de la lista, en cada elemento le pides el nombre, comparas el nombre que estás buscando con el que te ha dado este objeto. Si son iguales, terminas el ciclo, si no, pasas al siguiente. Si al final no encuentras ninguno, pues devuelves null, cadena vacía, ya depende de ti, que es lo que veas más conveniente de acuerdo a tu método. Pero ese sería como el pseudocódigo para cómo hacerlo. ¿Se entiende? Es la búsqueda inocente, se llama, porque es el método más simple de todos los que existen para buscar elementos en una lista. Es inocente porque hay otros métodos que son, bueno, en realidad se les dice algoritmos inocentes, a por lo general los algoritmos que ¿cómo se dirían? Los más básicos. ¿Cómo se define un algoritmo inocente? Bueno, pero ya lo van a ver después.
No se me ocurre una definición exacta para diferenciar un algoritmo inocente de uno ya más avanzado. ¿Sí? Pero con esto lo haces tranquilamente. Fer, una consulta. La manera de comparar fechas, la que dijo la otra manera de la que habló la licenciada, que es empezando de 1900, ¿eso no sería más largo de hacer? Porque tendrías que definir cuándo es febrero, cuándo es año bisiesto y varias cosas para ir sumando, o le he entendido mal. Ok, a ver, aquí entonces tenemos que aclarar primero algo. ¿Han usado la clase date o han hecho ustedes sus propias fechas? No, o sea, tú podrías meterle fechas, o sea, día, mes, año, y luego hacía comparaciones de fechas, claro, pero lo hacía de una manera más entendible. Pero ella dijo que también se puede hacer de otra manera en la que tú conviertes la fecha, bueno, yo he entendido que lo convertías en un número, ambas fechas, y luego las comparabas directamente, pero me pareció más complicado porque convertirlas a número implicaría determinar si es el año bisiesto, para el febrero, para ir sumando, ¿no? O sea, para convertirlo a un integer, imagino, Sí, no sé, ok. o tal vez estoy re mal y es otra cosa la que quiere decir la licenciada. A ver, en realidad yo tampoco nunca he hecho eso, pero a ver, en base a lo que tú me dices, sí tendría sentido. Sería mucho más fácil de comparar porque si tú quisieras comparar fechas, public void, y vamos a hacer aquí fecha. Espera, vamos a crearnos una clase rapidito, int día, int mes, int año. Ok, es nuestra clase fecha. Entonces, nuestro public void comparar fechas. Entonces, la forma más vamos a recibir dos fechas, ok, fecha 1 y fecha F2. Entonces, la forma la que tendrían que hacerlo, digamos, la más sencilla o una solución sería, como dijo, ir comparándolo primero años. Si tiene el mismo año comparas meses, si tiene el mismo mes comparas días. La otra solución sería, podrías hacer cada año multiplicarlo por 365 más tus 12 meses, bueno, perdón, más tu mes por, y aquí ya tenemos un problema, ¿verdad? Y que es que no todos los meses tienen 31 días y el día, bueno, más el día. Entonces aquí habría dos problemas. Uno sería que tendrías que primero hacer la resta acorde acá, ¿no? Porque sería menos años dividido entre 4, que serían los días bueno, los años que es un año bisiesto, entonces quitarías esos días. Y luego en el mes esto ya sería un poco más complejo, tendrías que tal vez tener una lista aparte, un switch podría ser en el cual vayas haciendo los cálculos. Tal vez para el mes sería el problema más grande, tal vez. Y bueno, el problema del año es que no recuerdo desde dónde el año bisiesto no es válido, creo. Entonces sería un problema un poco más complejo. A ver, vamos a checar, tal vez San Google nos da una solución. No, posiblemente si es desde 1900 está bien porque es anterior a ese año el cambio ese de bisiesto, no bisiesto. Seguramente, no, me parece bien, no estaba bien tu algoritmo, o sea, iba bien. Sí, pero a veces te sorprendería la genialidad que tienen algunas personas para fabricar algoritmos que ni te imaginas. Esos tienen formas de pensar que en tu vida hubieras encontrado. Entonces, debe haber algún algoritmo, algo que nosotros no estamos viendo, que no sé, se deben inventar cosas de que multiplican cosas y dividen y luego sacan modo, no sé. Debe haber algún algoritmo bastante interesante por ahí para calcular fechas, pero si no, la solución más sencilla, la que yo les recomendaría si es que no quieren fallas y no quieren complicarse la vida, sería comparar año, luego mes y luego día, ¿verdad? La otra sería multiplicar lo que estábamos haciendo, pero hay que tomar en cuenta esos detallitos, no de que los años bisiestos.
Y la otra sería pues buscar un algoritmo en internet. De seguro hay alguno para comparar fechas, debe haber. Gracias. No, no te preocupes. Tal vez no fue una respuesta del Una todo preguntita, no, completa. no sé si... Adelante, adelante. No, No te perdón, preocupes. seguí nomás. No, yo te estaba interrumpiendo a ti más bien. Ya, no, tal vez lo dijiste mientras no estabas, que fui a comer. Las notas las vas a pasar hoy día. Ah, no, no se preocupen, las notas de oscilatura, tal vez no estabas en el momento, pero aumenté tiempo hasta las 8. Y después de las 8, bueno, en teoría el examen tenía que ser hoy día, ¿verdad? Entonces yo a las 3 iba a comenzar a revisar sus prácticas y sus notas iban a estar a la noche. Viendo que el examen se ha pospuesto para mañana, sus prácticas las comenzaré a revisar en la noche y no quiero acabar todas en una noche, así que estarán mañana hasta las 3 a más tardar. ¿Sí? Voy a intentar avanzar lo más rápido que pueda, pero tengo que Perfecto. madrugar por desgracia, así que... Pero mañana 3 a más tardar va a estar sus notas, ¿sí? Una consultita. Hice un cambio de última hora. Ese cambio te lo mandé al Telegram, pero no lo puse en el Classroom. ¿Es necesario que lo ponga en el Classroom, que lo actualice ahí también? Sí, ¿O basta con lo preferiría que que te lo mandé hagas al en el Telegram? Classroom, porque en el Classroom cuando tú actualizas algo, o sea, tú estás en... No tengo aquí nada para entregar. Tú vienes, ¿no? Acá y te da la opción de entregar una tarea. A ver, vamos a hacernos un Classroom cualquiera. Entonces, si te has equivocado, simplemente le das a anular. A ver, y... Lo borras lo que estaba ahí, le das simplemente al X del archivo. Sí, no subes te el nuevo preocupes, sé cómo hacerlo. Vale, entonces no te preocupes. Yo no puedo ver ninguna de las opciones que has enviado antes, solo me deja ver la última. Ok, no se preocupen de eso. A ver, Ok, si tuviera una palabra en una array list donde inserte por letra, invertir una palabra o... Porque ya sería más complejo, o sea, tener una array list de caracteres sería un poco más rebuscado. Pero a ver, te voy a dar una pauta, ¿ok? Va a aplicar para cualquiera de los que existen, para array list, arrays, strings, cualquiera de esos. Lo único que vas a tener que cambiar es que en vez de get vas a poner charate, o en vez de charate vas a poner esto, ¿no? Para pedir el objeto, digo, el valor de la posición. Me quedo sin aire. Entonces tú tienes tu array y quieres invertir, entonces tú harías un for que quieres que vaya del principio, digo, del final al principio. Entonces tu posición inicial sería igual a int y array.length size, el que estés usando, ¿no? Si es un array list sería size, si es un array normal sería length, que eso da igual. Si es una palabra también tienes length, pero con paréntesis, entonces cualquiera de esos es válido, pero pides el tamaño -1, porque recuerda que si el tamaño es 3, la última posición es 2, entonces comienzas en la última posición. Si simplemente pones esto te va a marcar un error, -1, mientras i sea mayor o igual que 0 y menos. Estarías haciendo un ciclo invertido que comienza en la última posición y va hasta el inicio. Entonces simplemente tú tendrás aquí tu string, por ejemplo string res. ¿Qué es lo que harías? Res sería igual a lo que estaba antes más array, y ya depende si es un array list.get, si es una palabra .charate, si es un array acá, entonces no, pero eso ya depende de cualquiera que estés usando. Y ahí le dirías y listo. Con eso podrías invertir un array list, una cadena, un string, cualquiera que permita manejar posiciones. Sería de forma general. El ciclo es lo más interesante, no, nunca habíamos hecho uno invertido. Iniciaremos al final y en lugar de aumentar, decrementamos. ¿Qué método se usa para mostrar un array list? Esto es algo más complejo. Puedes hacer un método casero, en el cual era justamente como el del libro, si no me equivoco aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacíamos?
vas iterando, ¿no? En lugar pero de los libros prestados utilizarías todos y vas guardando los nombres y al final lo devuelves o con un sistema print o con un array list. Ahora, ¿cómo quisieras, por ejemplo, se puede hacer que tú tengas un array, mi array? Tú puedes decirle system.out.println de mi array. Para los que han usado el print por curiosidad así y se han dado cuenta que al hacer un print a un objeto nos devuelve algo muy extraño, ¿no? Nos devuelve algo así como unos números y unas letras y ese valor que les devuelve es la posición en memoria que está usando ese objeto. O sea, en la memoria RAM ese objeto es la posición en la que está. Pero ¿por qué te devuelve ese valor? Porque es lo que ya va a hacer por defecto con el método print. Si tú quieres que devuelva otra cosa, tienes que enseñarle a tu objeto a mostrarse el mismo. ¿Cómo haces eso? En tu objeto tendrás que crear el método public string toString y tú adentro le indicas qué es lo que quieres que diga tu objeto cada vez que alguien le llame a imprimirse. Tú aquí le puedes decir return hola. Entonces, en lugar de imprimir su dirección de memoria, que es lo que antes hacía el print, ahora va a imprimir esto, hola. Y tú aquí ya le pones qué es lo que quieres que escriba. Pero tienes que reescribir, se llama el método toString. Pero eso ya es un poco más avanzado, por no decir bastante más avanzado. Entonces... me quieren estafar. Me acaba de llegar un mensaje de un estafador. Soy el abogado tantos y estoy perdido en la India y necesito que me transfieras. ¿Qué es que voy a caer? Bueno, me distraje. ¿Qué estamos haciendo? Hay más ocurrentes, ¿eh? Este es muy rookie. Muy antiguo, ¿no? Eso ya todos se la saben. Al final, al acabar la clase, si quieren les muestro para que no crean que estoy mintiendo. Vamos a reír un rato, pero al acabar la clase. A ver, ¿qué método se usaba para mostrar una array list? Ok, ese ya lo respondimos. ¿Alguna otra duda? ¿Algo que quisieran ver? Qué aliado, si no. No sé nada de eso. Entonces estaría perdido. Es más, entra el mensaje, he visto que hay links y he dicho mejor me salgo que ahorita le aprieto le aprieto sin querer algo y chao mi cuenta, chao mis datos, chao mi todo. Entonces, luego vamos a reír un rato, pero... Sí, es mejor solo leerlo desde afuera, no, nunca entres al mismo documento. Basta con el mensaje de inicio para darte cuenta, para sospechar, ¿no? Si es un correo nuevo. Sí. Para colmo le he puesto de asunto, saludo querida ganadora. Me halaga. Me ganó 1,4 millones de dólares según esto. Wow. Bueno, a ver, ¿qué métodos son los más usados en array list? Okay, ¿no? Es lo más común. Sí, ¿verdad? Bueno, pero a ver, no me distraeré. ¿Qué métodos son los más usados en array list? El otro día tenemos una clase específica, déjame te la busco para que... Así no perdemos tiempo haciéndolo ahorita todo de nuevo porque es un poquito largo. Pero a ver, si me hacen recuerdo, creo que era en el 20 hicimos así como un resumen, era de todo lo que un array list tiene que tener. Déjame te lo busco. No. Entonces debe ser en el 19. Creo que era acá. No, esto es de matrices. ¿Alguien recuerda por casualidad cuando avanzamos a ArrayList? Ese día vimos un resumen y estaba ahí todo anotado de cuáles eran los métodos más comunes en una ArrayList. Bueno, pero para no hacerte el cuento largo, porque si no hasta buscar creo que vamos a perder más tiempo. Los métodos... Aquí está. Son estos.
Aquí está justamente el resumen, el 18 de febrero. Aquí está cómo crear, bueno, cómo declarar un array list, cómo crearlo, añadir por posición, acceder a un valor, remover un valor y pedir el tamaño. Esos son los métodos más comunes en un array list y es con lo que haces el 95% de las cosas. Luego ya para situaciones más rebuscadas, cosas así, hay otros métodos, hay cosas que no sé en qué momento dijeron en los que estaban haciendo Java, hagamos un método que haga esto, y había una junta que dijo sí, hagámoslo. Porque hay unos métodos que no sé ni qué hacen, que son bastante específicos, pero ahí están. Son todos estos, pero los que están acá, los del 18 de febrero, solo hay una clase y están hasta abajo que dice resumen. Son los métodos más utilizados. Ok, y los puedes checar. Uy, perdimos la clase de hoy. ¿O no? ¿Esta era? Ah, sí era esta. ¿Cuándo elegir una array list? Todo es cuestión de gustos. O sea, si por lo general si tienes un tamaño específico, pues usas un array. Si no tienes el tamaño específico, una array list. Pero eso no significa que con lo que si creas una array list te limitas y no puedes hacer exactamente las mismas cosas. ¿Cuál es la diferencia? Que para pedir valores en lugar de los corchetes usas un get. Que para añadir en lugar de darle la posición usas un add. Pero al final con ambos puedes hacer lo mismo. Ambos su objetivo es el mismo. La diferencia es que el array list no tiene límite y en el array normal tú le tienes que decir el límite al inicio. ¿Ok? Entonces ahí velo. O sea, si tu ejercicio no te dice un tamaño específico, es mejor que uses un array list. Así no te das problemas. ¿Alguna otra duda? ¿Algo que quisieran aclarar? Pregunten, es el momento. Que recuerden que mañana... Tal vez como ejemplo les serviría hablarse, perdón, tal vez para que se dé cuenta el compañero sobre cuándo se utiliza un array list o cuándo se utiliza un array simple. Sobre todo tiene que ver con el límite, ¿no? O sea, si en tu ejemplo de la biblioteca tú hubieras dicho, mi biblioteca tiene un tamaño limitado y solo puedo meter, no sé, 1000 libros, entonces en ese caso tal vez hubiera sido mejor meterle un array simple, no un array list. En cambio, si no tienes un límite, como en el caso del examen, de la tarea que nos diste, como no tiene límite, entonces ahí sí pues hay que meterle un array list nomás. Exacto. Ahí es parte del análisis, como lo tienes que leer el programa y entenderlo. Por ejemplo, si te dice, quiero una lista de números, entonces si te dice, quiero una lista de números, tú dices, a ver, voy a hacer un array, int array, lista, números, igual a new int. Y llegas acá y dices, ¿qué tamaño le pongo? Si no sabes el tamaño específico, borras esta línea y pones un array list. ¿Ok? Es el mejor consejo que te puedo dar. Y listo. Te ahorras un montón de problemas, porque si no, la otra solución sería hacer un int números igual a new int. ¿Y qué tamaño le pondrías acá? Uno gigante, digamos, por si acaso, ¿no? Pero ¿qué pasa si al final solo usas 10 espacios? Estás malgastando creo que 8 millones. ¿Qué pasa si al final resultan que eran 15 millones y te has quedado corto? Entonces, si no tienes el tamaño acá, no sabes de qué tamaño es, borra esta línea y usas un array list. Es la forma más sencilla de darte cuenta cuál de los dos usar. Se creó un array list de tipo archivo que sería string of char_d. Ok, sí, ahorita lo vemos. Digamos que tenemos nuestro objeto que se llama archivo, ¿no? Archivo. El cual va a tener, lo vamos a hacer de manera correcta porque esto sí puede entrar el examen. Bueno, algo, no, obviamente no este ejercicio, ¿no? Pero cosas de este estilo sí se utilizan para el examen. Private string. El primero no tiene nombre, así que le vamos a llamar G. Bueno, F. Private string o P. Private string D. Y este no era string, este era char. Entonces tú harías tu constructor, public archivo. Me faltó el punto y coma.
string f, string op, string d. Pero siempre me olvido que este es un char de dis.f igual a dis.op igual a op. Estoy intentando escribirlo lo más rápido que puedo, ok. dis.d igual a d. Ya está. Entonces tú tendrás un array list donde guardas objetos de tipo archivo, ¿verdad? Si quieres acceder específicamente a cada uno de los valores, tienes que crear sí o sí tus métodos getF, return f. Y aquí es string, me estoy olvidando de decir el tipo. Y vamos a hacer un nuevo copia y pega para no perder mucho tiempo. Char, este es d. Y tendrás que crear, como vemos acá, tus métodos específicos del get. Este es getD. Entonces, cuando tú estés iterando, aquí no vamos a inventar, tú vas a tener tu ciclo, y en tu ciclo vas a tener una i, ¿verdad? Que es la posición en la que estás. Entonces, lo primero que tendrás que hacer es archivo aux va a ser igual a cuadrado array punto get de la posición i. ¿Qué has hecho con esto? Has accedido al objeto. Ahora que tienes tu objeto, has accedido a él y lo has guardado temporalmente en esta variable, ¿qué es lo que va a pasar? Puedes hacer aux.get y me dice el que tú quieras. En este caso me dijiste op, ¿no? Y ya está. Entonces ya has accedido a ese valor. Y ya de ahí tú ves qué harás con esto, ¿no? Ya tú si quieres guardarás la cadena aparte. Ya depende qué es lo que estés haciendo. ¿Ok? Ahora, esto se puede resumir en una sola línea. ¿Por qué? Tú estás aquí guardando el objeto, ¿verdad? Entonces tú directamente puedes hacer aquí un aux. Va a ser igual a objeto.get.getOp. ¿Qué estás haciendo? Estás pidiendo el array. Le estás pidiendo el objeto de esta posición. Y ese objeto le estás pidiendo su OP, que era un string. Tú lo puedes hacer todo en una misma línea, ¿ok? Pero se ve mejor, hasta más entendible hacerlo en varias líneas. Como estaba... Bueno, no quiso. Va a ser igual a array.get de la posición i. Y luego vamos a tener string aux2, que va a ser igual a aux.get op. Ya está. Entonces podrás hacer eso con el método get. Recuerden que siempre que quieren acceder a atributos, get. Quieren cambiar los atributos, set. Ya sale automático después. Obviamente si tú le pones público, puedes acceder sin necesidad de get, ni set, ni nada de eso, pero no es lo correcto. Ahora ya hablamos de eso. Tampoco me quiero otra vez perder en eso. A ver, una consulta. Cuando se introduce un objeto con parámetros a añadirse en su constructor al método de otro objeto, digamos el libro, a ver, vamos a ver. Ahorita intentamos solucionarlo. Me lo voy a copiar porque es una pregunta bastante interesante. Ay, lo acabo. Quiero esta. Ya. Uy. Bueno. Ya va a ser rehúsa a dejarme copiar la pregunta, así que aquí no más. A ver, una consulta. Cuando se introduce un objeto como parámetro a añadirse en su constructor al método de otro objeto, digamos el libro al buscador de la biblioteca, al especificar ese libro como un nuevo libro en el método, ¿cómo hago para que no sea necesario que me pida los atributos de su constructor siendo que le estoy introduciendo como el parámetro del método? A ver, vamos a ir armando el caso poco a poco y a ver si ahí vemos cómo solucionarlo. Usemos el ejemplo. Vamos a quedarnos aquí abajo y vamos a venirnos a hacer un método public void consulta, vamos a poner. Ok, a ver, cuando se introduce un objeto como parámetro, entonces yo estoy aquí recibiendo un objeto como parámetro. Usemos el archivo que ya lo tenemos creado, archivo A.
Ah, un parámetro es añadirse en su constructor al método de otro objeto. A ver, ¿cómo? Vamos, cuando se introduce un objeto con parámetros a añadirse. Ah, no, lo leí mal. No era un objeto como parámetro, ok. Objeto con parámetros a añadirse en su constructor al método de otro objeto, al libro, al buscador de la biblioteca. Ay, creo que no te estoy entendiendo bien. A ver. Cuando se introduce un objeto con parámetros a añadirse en su constructor, el método de otro objeto. Ok, a ver. Creo que ya entendí. Public. Void, ejemplo, bueno, consulta. Te refieres a que tú estás recibiendo un objeto por parámetro, digamos que un libro L. Tú estás aquí adentro creando. Ah, ok. Cuando tú creas un objeto, si tú, por ejemplo, bueno, para crear un libro desde cero sí o sí necesitas ver el constructor, new libro. Soluciones. Una sería que tú crees el constructor vacío, ¿verdad? Tú vienes a tu clase libro y haces un constructor que no inicialice nada. Entonces lo dejas vacío y puedes hacer esto. ¿Dónde estaba el ejemplo? Puedes hacer esto, ¿verdad? Has creado un libro vacío. Ahora, si tú ya estás recibiendo por parámetro un libro, lo único que tienes que hacer es libro nuevo va a ser igual al libro que estás recibiendo por parámetro. Entonces ya no tienes que usar el constructor new libro ni darle ninguno de los parámetros. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Recuerdan lo que les dije de objetos? Cuando tú interactúas con objetos, no haces copias cuando tú asignas, ¿verdad? Si tú haces aquí un igual, nuevo y L van a ser el mismo objeto. ¿Qué significa eso? Que si haces un cambio en nuevo, L también se va a ver afectado y viceversa. Si haces un cambio en L, nuevo también se va a ver afectado. Entonces, tienes que tener cuidado. No te digo que está mal, simplemente ten cuidado con esos detalles, que si modificas uno, vas a modificar el otro, porque son el mismo, ¿ok? Ten cuidado de eso. ¿Qué puedes hacer? Libro nuevo y puedes hacer new libro y puedes ir copiando uno a uno los atributos, no get id, digamos, me estoy inventando libro.get nombre y así. Y ya tendrías dos objetos diferentes con los mismos atributos. Entonces ahora si a nuevo tú le haces cambios, no le va a pasar nada al objeto L que lo estabas recibiendo por parámetro. Ahora tú ves si necesitas crear uno nuevo, si simplemente necesitas asignarlo, pero ten en cuenta esos pequeños detalles, que estos dos van a ser el mismo objeto. Entonces si cambias el nuevo, algo le va a pasar a L también y viceversa. Ok, ten cuidado con ese pequeño detalle. Es algo que puede hacer muchas veces que falle tu código. Tal vez esto les ayude a entender un poquito mejor. Pero cuando tú tienes un objeto, por ejemplo, objeto O, tú le haces igual, vea new, objeto, etcétera, etcétera, etcétera. En la letra O, en la variable O, no se está guardando el objeto. ¿Qué se está guardando acá? Es igual a la dirección de memoria del objeto. Ok, esto simplemente para que a mí me ayudó a comprenderlo mejor, tal vez ustedes sí. Entonces en la letra O no se está guardando el objeto está ahí por la computadora, en la RAM, quién sabe dónde esté. En la O lo único que se está guardando es la dirección. Entonces si tú creas un objeto 2, objeto O2, y le dices igual a O, ahora en O2 ¿qué se está guardando? La dirección de memoria del mismo objeto. ¿Qué significa eso? Que cuando tú uses O, Java va a buscar el objeto que está en esta dirección
y ya tú los cambios que los hagas, pues se van a ir guardando. Ahora, si tú en O2 le dices Java que vaya a buscar, ambos objetos tienen la misma dirección de memoria, hacen referencia a la misma dirección de memoria, entonces si tú haces cambios aquí o aquí, son el mismo objeto, porque ambos apuntan a la misma dirección de memoria, ¿ok? Eso a mí me ayudó a entender un poco mejor cómo funcionaba eso de objetos, de que cuando le das son igual, cosas así. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora, si tú haces un new, aquí vas a tener vamos a quedarnos un objeto 3 o 3, y le haces igual a un new objeto y copias todos los valores de O. ¿Qué es lo que está pasando? Al decir new, se está creando una nueva dirección de memoria. Entonces, O3, si bien ambos objetos tienen los mismos datos, tienen los mismos atributos, esta es una dirección de memoria totalmente diferente a esta. Entonces, si modificas algo acá, como son dos direcciones de memoria diferentes, no le va a hacer nada a este. ¿Ok? Eso no es pregunta de examen, por si acaso. No se asusten. A mí me ayudó, como les digo, a comprender un poco mejor cómo funcionaba eso de referencias y objetos y cosas así. ¿Alguna otra duda? ¿Algo más que tal vez no estén entendiendo? ¿Algo que quisieran ver? Sí, no, creo que ya lo iríamos terminando por hoy. Tips para el examen. Bueno, lo que les dije la otra vez también. Bueno, a ver, la otra respuesta está más cortita, de cómo mostrar una array list. Aquí tienes un ejemplo. Ahí. Ahorita lo hicimos en el ciclo del administrador de libros. Acá. O sea, simplemente eliminas esta parte, ¿no? Si el libro está prestado o no. Si quieres mostrar todo lo de la array list, simplemente iteras entre todos los valores. Y cada valor le haces, bueno, si quieres un print, lo guardas en otra lista, ya depende de ti. Ok, eso ya verás qué es lo que más necesitas hacer. Tips para el examen. Lo mismo de la otra vez que les dije. Cuando lleguen al examen, primero no se pongan nerviosos. Sé que no sirve de nada decirles que no se pongan nerviosos porque igual se van a poner nerviosos, pero hagan el intento. Y lean rápidamente todas las preguntas y busquen la más sencilla. O sea, son los tips como que generales para cualquier examen, no hay alguno específico para estos exámenes. Busca la pregunta más sencilla. Bueno, el tip que sí o sí siempre les doy para cuando están programando: nunca programes sin entender bien qué es lo que quieres hacer. Muchos cometen el error de que ven la pregunta del examen, se hacen una idea y ya comienzan a programar porque piensan, ok, el resto me vendrá como inspiración, me daré cuenta mientras programo. ¿Y qué es lo que pasa? Que llegas a la mitad del código y te das cuenta que hay algo que no te habías dado cuenta, un detalle del problema que no te percataste, que hace que cambie todo. Tienes que rehacer, te pones nervioso, no acabas, pones todo mal, no compila y te sacas cero. Entonces, lee el problema, no importa si te toma mucho tiempo, pero entiende el problema y una vez que lo entiendas a la perfección, recién programa. ¿Ok? Nunca programen si no saben exactamente qué es lo que van a programar. Que al final programar es simplemente plasmar tus ideas, ¿verdad? Pero si no tienes una idea clara, ¿qué vas a plasmar? ¿Verdad? Auxi, no sé si nos podría explicar cómo funciona esa tarea que nos dio la licenciada Leti sobre herencia. A ver, bueno, depende. ¿La tarea ya la han entregado o todavía está pendiente ahí? No, está pendiente, solo que quiero saber cómo funciona. Ahí vamos Es a que nos checar. pide, ella lo pone un poquito en chino y Ya. nos Ahí puede lo explicar voy a cómo. checar. Si puedo darles un tip, obviamente lo voy a hacer. Pero si no, van a tener que... Supongo que es... ¿Cuál es? ¿Este?
Sí, ese. A ver, ok. Perfecto para acabar la clase. En un camino se pueden encontrar basura o semillas, por lo que se han generado objetos de clase robot que tienen la misión de recoger la materia que hay en el camino. Toda materia tiene volumen que está expresado en un entero positivo e indica si es basura o no. Entonces vas a tener un objeto materia, el cual va a tener un atributo que es un entero positivo que te va a decir si es o no basura. Hay dos robots, uno de ellos recoge todo lo que es basura y el otro recoge lo que no es basura, ¿verdad? Entonces está aplicando la herencia. Ambos son robots, pero este es un robot reciclador y este es un robot sembrador. Entonces, los robots que recogen basura tienen la capacidad de reciclar un porcentaje específico del monto total de la basura recogida. Por tal razón, cuando se le pregunta a un robot reciclador el total recolectado, ese robot debe reportar la cantidad de basura reciclada. Si el robot fuera sembrador, entonces todo lo que recoge al no ser basura es utilizable, por lo que si se le pregunta por el total recolectado, ese robot debe reportar el total de materia recogida. Ya se tiene el modelo de la figura, que es el que tenemos acá, además de la implementación parcial, que es lo que veo que está acá, la misma que debes completar para obtener el comportamiento requerido. La implementación se encuentra en los archivos, se adjunta este proyecto robot.java, sembrador.java y materia.java. La implementación que se tiene hasta el momento genera el siguiente comportamiento incorrecto. Ok, entonces tienes un robot, uno general, y tienes una lista de materia, ¿verdad? En cada uno hay una materia. Las que dicen 33 es el peso que tiene la materia. Y un booleano que true es basura y false no es basura. Entonces, en cantidad, objeto, aquí está creando un reciclador y le dice que recoja. Luego, ok, está creando un reciclador y le está dando como parámetros esta lista y 10, donde 10 supongo que es el tamaño. A ver, 5, 10, ya. Y le está diciendo luego que haga el método recoger. Y luego está generando su método, o bueno, este es el reciclador, ¿verdad? Entonces en base a lo que has recogido de acá te va a decir cuánto es reutilizable. Luego el sembrador, que lo mismo, le está dando ms y ya sé que es este 10. Este 10 es el porcentaje, supongo que es el porcentaje en el cual puede reciclar. Digamos que si le das 500 de basura, el 10% es reciclable, que significa que 50 es la cantidad que puedes devolver. Un escenario correcto de uso de objetos se muestra a continuación. Está igual creando la lista y ¿qué dice? En realidad, perdón, creo que es no, está bien lo que tú dices, es el porcentaje de reciclado, pero tiene que quedarte solo el 10%, o sea, lo que se queda es el 10%, si te fijas en el ejemplo abajito, en el correcto, no, aquí, ahí donde está, antes era originalmente 960, entonces tiene que quedarte 96, entonces en realidad es lo que recoge el 10%, aunque diga ahí reciclador 10. Ok, entonces tienes la cantidad, tienes tu objeto, creas un reciclador, le dices el porcentaje de materia que puedes recuperar y luego le dices que recoja. Guardas la cantidad acá y ya. Ok. Sí, esos métodos que dice recoger, o sea, al momento de crear el reciclador, está utilizando el método del robot, se podría decir. A ver, ahorita te explico. Quiero checarlo bien. ¿Alguien sabe dónde están las clases? ¿Cuál este es? Para poder abrirlo y verlo mejor. Aquí está. Ok. Te mando, sí. Aquí está, es este extraer acá. Ok, pero no son... ¿Les molesta si lo vemos en VS Code o quieren verlo sí o sí en Vue.js? Está bien así, Aux. Sí, ¿no? Porque si no vamos a tardar más. Entonces lo voy a abrir en VS Code. Porque eso lo vamos a checar, ¿verdad? No se los voy a escribir nada de código.
Entonces, ahí, ¿qué he hecho? Ya lo arreglo. Ok, tenemos el robot el cual es la clase padre, la cual tiene un total de carga y unas materias. Entonces, tu reciclador, si te estás dando cuenta, cuando se crea, está recibiendo ms, que es las materias, y el porcentaje que va a aprovechar. Entonces, si vamos a la clase padre, vemos que tiene un atributo, el cual es la lista de materias que tiene que checar. Ahora, esto no hay que modificar nada, ¿verdad? ¿Y qué nos dice? Vamos a checarlo bien. Tenemos que nosotros implementar estos métodos, ¿no ves? Recoger y total recojo. Esos métodos ya están en el robot. ¿Seguros? Recoger, aquí está cierto, y total recojo. Entonces, ¿cuál es el problema? A ver, vamos a checar cómo podemos modificarlo. El objetivo es no tocar nada de lo que ya está, ¿verdad? Entonces, el método recoger, carga válida, es basura. ¿Dónde está el método? Es basura. Cada materia dice si es basura o no, y el volumen. Entonces, esto yo lo puedo modificar, ¿no? Yo aquí puedo hacer cambios, ¿o no? No está permitido, ¿sí, no? Según el enunciado dice que no puedes modificar ninguno de los métodos y solo puedes o aumentar o particularizar. Ok, entonces, bueno, la solución, bueno, creo que está claro lo que hay que hacer, ¿verdad? Cada uno de estos, el sembrador y el reciclador, tiene que tener su propio método. Recoger. Ok, entonces, ustedes, aquí ya les voy a dar más o menos un tip, es que van a ir a estas clases y pueden reescribir el método, pueden reescribir recoger, de modo que cada uno sepa exactamente qué hacer en su propio método. ¿Ok? Se puede hacer, o sea, se puede escribir el mismo método que está en el robot. Exacto, tú puedes tener un método en el padre, el cual sea, por ejemplo, public void, no sé qué va a ser, vamos a decir sumar, ¿ok? Y este va a ser recibe un int a, y luego vas a hacer, no sé, digamos que el padre return hace a más 5, ¿ok? Digamos, me estoy inventando. ¿Por qué me marca error? Porque tiene que ser int. Entonces, tú puedes ir al hijo, el cual está acá, y hacer exactamente el mismo método. Public int sumar, donde vas a recibir un int num, y el hijo lo que hace es, en lugar de sumarle 5, le suma 6 porque es terco y quiere ser diferente, ¿ok? Entonces, ambos tienen el mismo método, pero cuando tú estés usando al hijo, va a usar su método sumar. ¿Ok? Entonces puedes hacer eso. Ambos pueden tener exactamente el mismo método. ¿Cuál se va a usar? Depende del objeto. Si tienes... cada uno puede tener su propio método sumar. Entonces eso es válido. Y ya no les voy a dar más pautas porque si no se los... prácticamente ya les he dicho qué hay que hacer. Aquí había estado. Entonces crean el método en cada una de sus clases. Y eso se le llama sobreescritura de métodos, si no recuerdo mal. Ok. Entonces es exacto, sobreescritura. Pueden hacer eso, es válido y es totalmente correcto. Y estaríamos cumpliendo la condición de que ninguno de los dos, de que no estamos modificando el código. No estamos tocando nada de lo que hay, simplemente estamos escribiendo nuevos métodos. Entonces ya de ahí, más tips no les puedo dar porque, bueno, ya les he dado el tip prácticamente de cómo resolver la práctica. Ahí ya tengo una duda, Fer. Ahí en ese ejercicio yo he tenido que convertir, pero dos variables de private a protected para poder acceder a ellas, porque si no, no me dejaba. O sea, no sé por qué en el BlueG sí me dejaba,
pero cuando he tratado de meterlo al compilador ¿qué se llama esto? Del Moodle, ahí no me dejaba, me decía que no, que era una variable protegida, pero en el BlueG sí me corrió. Entonces, para que pueda correr en este programa que tiene el Moodle, he tenido que hacer ese cambio, y ahí sí me ha corrido y ha funcionado todo. Te ha aceptado, pero no, Pero no te he escuchado. ¿Te ha aceptado la respuesta o te sigue marcando error ya con el Protected? No, como te digo, ahí sí recién ha podido correr. Eso es lo extraño. O sea, en el BlueG me corrió sin problemas, pero cuando lo puse en el compilador del Moodle, tuve que hacer ese cambio, porque el compilador me dijo que había un error, que no podía, porque era private, y bueno, en base a lo que dijo hoy día la licenciada, lo he vuelto en Protected para que pueda acceder desde las subclases y así, pero no sé si eso viola el enunciado del problema que decía que no puedes cambiar. No, pero métodos nomás, ¿no? O sea, creo que sí es válido. Lo voy a checar, déjame ver si es que se puede sin necesidad de cambiarlo. Este es private, ¿verdad? Entonces, por ende, los hijos no podrían acceder a la variable total carga, ni a la variable materias, ¿verdad? No pueden acceder a ninguna de esas dos. Entonces, Exacto. Tú tienes este método, el cual es cargar. Entonces, con este método tú ya podrías acceder a total carga, ¿verdad? Sin necesidad de llamarla, porque este método tú le das un valor y automáticamente por ti ya le estás sumando el valor. Pero para materias no hay un método como tal el cual te permita acceder a eso. Entonces, ¿qué podrías hacer? Si es que literalmente no quieres tocar nada de esto, tendrás que aumentar otro método, el cual sea de tipo tendrá que ser público o protected, en el cual tú simplemente hagas un return de este objeto. Entonces, así el hijo podría hacer con ese get materias, por ejemplo, utilizarlo, pero de hecho no sería correcto. Cierto. Lo correcto es cambiarlo esto por protected para que los hijos puedan acceder a ese valor, ¿ok? Sí, pero otro método me gusta más. No, está bien. Bueno, al final me ha corrido, ¿no? Pero lo otro, claro, estás aumentando métodos y no pasan naranjas, ¿no? Sí, pero no sé, como te digo, lo correcto total, a mí ya no me corrió, sería... no quiero cambiarlo. Sí, no lo cambies, porque lo que has hecho es lo más correcto, ponerle de tipo protected. Sí, hacer ese método que te digo es casi que forzar la respuesta, o sea, forzar el enunciado de forma de que se cumpla la condición de que no se modifique nada, pero lo correcto sería hacerle protected porque es un atributo a los cuales los hijos lo necesitan acceder. Entonces lo correcto sería ponerle protected. No te recomiendo que lo cambies. Sí, en especial si ya ha funcionado. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? Algo que tal vez... O si no, ya lo vamos terminando. Solo por esta vez les va a ayudar en su práctica. Perdón, Fernando, ¿tienes un examen pasado de la LICE, de segundo parcial? Un compañero nos habló de la viborita, ¿no? Pues tal vez la segunda pregunta del anterior semestre, no sé si así rápidamente nos las puedes, aunque sea, mencionar. Viejo, yo te doy un examen. No sé si ubicas, que nos hizo hacer sobre el cifrado César, o ese pasapalabras, o el otro, no me acuerdo cuál era su nombre. Esos dos últimos eran exámenes pasados del año pasado, del segundo parcial. O sea, la tarea que nos dio en realidad eran las preguntas del examen anterior. Sí, del año pasado, de la gestión 2. Entonces, uno sería el cifrado César y la otra, ¿cuál era? Perdón.
el otro era el pasapalabras y el otro era mentalidad, no sé qué macanas era, y esos eran. Si practicas esos tres, pues yo creo que debe ser lo mismo. Ok, ok, gracias, gracias. El cifrado del César era divertido. A ver, por aquí creo que lo tenía. Bueno, pero el cifrado del César supongo que no es simplemente el cifrado del César. Debe ser debe haber un detallito y más que para aumentar, pero bueno, como eso sí, los ejercicios por lo general de práctica de eso sí son ejercicios de exámenes. Por eso es que les sirve bastante los ejercicios que hacen ustedes en el Moodle para el examen, porque sí se parecen bastante a los que vienen en el examen. A veces un poco más rebuscados, a veces si hay suerte más sencillos. Bueno, última duda. Aprovechen que ya tenemos que acabar. O si no, también lo dejamos 6 si no hay más dudas. Ok, ¿de qué carrera se cambió? Bueno, viendo que no hay más preguntas, voy a dejar de grabar de una vez. Más bien hoy día se ha grabado.